Pensar en el mundo que nuestros hijos van a tener que vivir en un tiempo más puede ser un ejercicio francamente abrumador. Si usted es como yo, en algún momento, pensando en lo que significa la realidad que usted ha vivido y pensando en cómo este mundo va avanzando de una manera tan terrible en términos morales, una de las preocupaciones naturales que en algún momento va a surgirle será esta: ¿cómo van a enfrentarlo? ¿Cómo va a ser esa realidad que ellos tendrán que vivir? Y la razón es porque es evidente la maldad que apreciamos, el declive moral, la mente reprobada de este mundo perverso se manifiesta, hace latente, y hay varias expresiones que sin duda alguna nos generan preocupación. Podemos ver escenas terribles que nos parecen, obviamente, tremendamente dolorosas, como colegios, por ejemplo, educando a nuestros hijos en escenas que en su primera infancia no requieren apreciar y siendo francamente sexualizados, intentando establecer en ellos un criterio completamente distinto a lo que sería parte de su desarrollo normal. Hay un intento de cambio que francamente asoma a niveles insólitos para tratar de distorsionar esa familia bíblica que ha sido establecida por Dios, que ha sido regulada por Dios y que sabemos en su palabra ha sido bendecida a lo largo de la historia por nuestro Dios. Ahora, cuando pensamos en eso como una expresión puntual, nos equivocamos. Y es porque realmente cuando miramos el mundo en el que estamos, nos damos cuenta que desde el principio de la historia, Satanás se ha encargado de precisamente generar un cambio en todo lo que es el paradigma, el modelo, el diseño que Dios estableció para lo que sería la lógica familiar. El sistema del maligno, este mundo perverso que está gobernado bajo su propia autoridad, converge con él y su maldad para afectar, atacar al ser humano y distorsionarlo absolutamente todo. De hecho, te llamará la atención, te parecerá interesante ver cómo desde el propio origen, cuando Dios establece esta realidad bien marcada en donde Dios es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y ambos presiden sobre el reino animal, todo en muy poco tiempo, llegando a Génesis 3, cambia por completo y se da vuelta absolutamente. Vemos allá una serpiente, un animal que está diciéndole a la mujer lo que debe hacer, siendo ésta separada de la realidad y su relación con su esposo, para luego, naturalmente, desobedecer juntos al Creador, atacar directamente lo que el Creador había establecido. Desde un punto de vista militar, lo que significó ese ataque de Satanás, cambiándolo todo y estableciendo una alternativa perversa a lo que Dios había establecido, claramente fue impresionante, fue impresionante. Podrías notar cómo allá hay una victoria inmediata que no solamente tiene repercusiones en Adán y Eva, sino que de pronto notas cómo la propia familia empieza a manifestar perversión en sus actos. Los primeros hijos de Adán y Eva están allá actuando en una situación en donde el mayor está matando al menor. Y allá ves cómo la maldad se ha involucrado directamente y esa idea de familia, ese concepto de familia bajo criterios bien establecidos está siendo, básicamente afectada, tergiversada, cambiada. Ahora cuando miramos, obviamente, todo eso, nos damos cuenta de la astucia de Satanás, la habilidad que él tiene para saber cómo afectar, cómo destruir específicamente familias o hogares. Nos tienta, nos ofrece una oportunidad que parece llamativa, hay una alternativa que nos parece de buen gusto, pero que sabemos a la luz de la palabra no hace otra cosa que distorsionar toda aquella realidad que termina por afectarnos profundamente. La razón del ataque directo de Satanás es porque claramente él quiere imponer sus propios términos y él sabe que si puede destruir el concepto bíblico de familia, va a destruir absolutamente todos los aspectos que claramente Dios, a partir de lo que es una familia íntegra en su verdad, puede provocar. Pero no solamente lo hace, sino que también sabe cómo buscar buenos aliados. Y el sistema del mundo, este sistema perverso del mundo que no busca nuestro bien, sino que francamente busca nuestra destrucción, sabe también cómo actuar para hacernos daño, para provocar al hombre, para que éste llegue a la caída. Y a través de filosofías, ideologías, impiedades, vemos cómo se sigue atacando el rol del ser humano en los aspectos tradicionales de lo que era la verdad establecida por Dios en cuanto al hombre y la mujer, y todo lo que está dentro de este núcleo familiar que empieza a ser francamente afectado completamente. Grupos de interés especial, organismos gubernamentales,
parecen empañados en lo que significa la disolución de la familia, tal como el paradigma cristiano estableció por tantos años. Y se aboga por lo que sería la normalización de la homosexualidad, matrimonios del mismo sexo, se valida la opción de que mis sentimientos determinen lo que puede ser legalizado, y un pequeño niño puede determinar, francamente, si quiere cambiarse a uno de los múltiples sexos o géneros que están siendo ahora exhibidos, y de pronto el Estado puede costear para su proceso hormonal o aún para la mutilación de miembros de sus cuerpos con 7 años, 10 años, decidiendo que eso es lo que francamente quieren ser. Y de pronto los padres se ven inoperantes frente a lo que significa aquello. Ya hay amenazas en cuanto a lo que es coartar de alguna forma lo que sería la libertad de un niño de poder decidir lo que quiere ser. Y cuando miramos todo eso, nos damos cuenta que no es algo nuevo bajo el sol, es francamente otra manifestación palpable de lo que significa el intento satánico por distorsionarlo todo. Te das cuenta cómo cada vez se hace mucho más fácil pensar en la separación o el divorcio. Cada vez las normas legales juegan y convergen en una realidad que hace que sea mucho más fácil desligarme de la persona a la que le prometí que iba a estar con él o con ella hasta que la muerte nos separase. Y sin duda, otros ataques se ven manifestados a la familia que tienen que ver aún con nuestra propia carne, a través de lo que es el adulterio o cualquier práctica de inmoralidad o de negación de lo que significa el uso de la responsabilidad que Dios esperaría que el hombre tuviese. Todas estas tendencias y mucho más allá son ataques directos contra la escena de la santidad de la familia, contra aquello que Dios estableció como algo bueno en sus parámetros. ¿Y qué debemos hacer frente a aquello? ¿Cómo actuamos frente a esa realidad? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Es decir, lamentarnos, entristecernos y dolernos de una manera fuerte frente a lo que significa un mundo que se encuentra en absoluta decadencia. Yo diría que hay mucho más que deberíamos hacer. Y lo que la Biblia nos plantea es que debemos obedecer la Escritura. Debemos ser firmes con la Escritura. Debemos ser claros en seguir la Escritura. No debemos alejarnos del modelo planteado por la Escritura. Debemos ser fieles hasta la muerte en cuanto a lo que significa la autoridad de la Escritura. Dios ha establecido un diseño. Él ha establecido un modelo, un estándar definido que francamente nos bendice, que francamente está diseñado para que sea lo mejor que tú y yo podemos vivir. Por cierto, también ha dicho aquello que no debemos hacer, porque sabe francamente aquello que nos hace daño, aquello que no nos conviene llevar adelante. Por lo tanto, debemos movernos con seguridad, sabiendo que lo que Él dice, que el modelo que Él ha planteado, que la verdad que Él ha establecido y que ha compartido con nosotros es la que debe mantenerse inalterable en nosotros. Es porque, tal como dice el salmista, si son derribados los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Y lo cierto es que tenemos el fundamento de su verdad, y mientras tú y yo estemos dispuestos a seguirla tal como está establecido, tenemos la seguridad de que el Señor estará con nosotros, estará en nosotros, y podremos disfrutar la diferencia, que cada vez será mucho más marcada a lo que el mundo pretende asumir como algo correcto, como algo correcto. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de ir a tu palabra, de tener, Señor, tu gran verdad. La razón por la cual muchas de las cosas que empezamos a notar cada vez con mayor notoriedad se nos hacen tan extrañas y dolorosas, tan terribles, Padre, es porque la luz de tu verdad, Señor, nos ha alumbrado y nos ha mostrado la diferencia. Nos ha mostrado lo insano, lo impracticable, lo impropio y lo nocivo que termina siendo todo aquello que el mundo piensa que es bueno, pero que cuando ataca directamente aquello que tú estableciste no tiene, por más aparente que suene ser, nada de bondad, nada de maravilla, todo de dolor, todo de perdición. Y Señor, te ruego nos ayudes a poder cada vez con mayor fuerza apreciar el valor de tu palabra, la suficiencia de ella, la autoridad que está allá manifestada, y que con disposición correcta estemos dispuestos a obedecerla, a seguirla, cueste lo que cueste, sabiendo que de ti, Señor, recibiremos un galardón precioso, una esperanza gloriosa, una bendición maravillosa al poder enfrentar esa vida correcta, esa vida recta, esa vida con esperanza incomparable que sabemos solo podemos tener.
en ti y en tu verdad. Gracias, Dios, por concedernos esta instancia en donde queremos ir a tu palabra en ese sentir. Ayúdeme, Señor, a no estorbar aquello que tú deseas comunicar a tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a todos a estar dispuestos para prestar atención, prestar nuestros oídos, Señor, y prestar nuestro corazón a lo que significa tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primera de los Corintios capítulo 7 es un texto francamente virtuoso. Lo que se encarga de hacer es enseñarnos cómo debemos movernos frente a las relaciones que vamos a reconocer, relaciones que vamos a enfrentar a lo largo de nuestra historia y que requieren ser reguladas y manejadas en conformidad a lo que Dios ha establecido. Como ya hemos aprendido, Pablo a partir del capítulo 7 y el versículo 1 empieza a responder preguntas prácticas bien concretas que los hermanos en Corintio le estaban formulando a través de una carta o emisarios, eventualmente aquellos que aparecen descritos al final del libro. Pablo ha recibido allá una lista de preguntas y no nos dice cuáles son específicamente las preguntas, pero sí lo que hace es responder cada una de ellas. Por lo tanto, podemos de una manera bien concreta llegar a conclusiones al respecto. Ahora, el punto interesante de todo eso es que a través de las respuestas de Pablo, él se encarga de darnos luz, no solamente a los creyentes allá, sino también a nosotros en particular, de lo que es la manera en cómo deberíamos normar, establecer las relaciones que tenemos los unos para con los otros. Y con eso, obviamente, podemos ver cómo estamos en relación al libro, cómo estamos en relación a la verdad. Si hay que corregir algo, y hay que hacerlo pronto, si hay que arrepentirnos de eso, o si eventualmente debemos seguir con fuerza y perseverando en aquello, por más que no sea popular en el entorno en el cual nos encontramos. Acompáñame entonces, voy a leer para usted 1 Corintios capítulo 7 y voy a dar lectura del versículo 1 hasta el 11. La palabra del Señor dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A través de este pasaje completo tenemos la luz del Señor para poder saber cómo movernos en diferentes facetas de nuestra vida y en diferentes instancias particulares en las cuales nos podemos ver enfrentados. De alguna u otra manera surgen muchas preguntas en nuestro peregrinaje cristiano, algunas por la manera en cómo Dios nos trajo a Él, y en algunos casos puede ser que llegaste a Él ya con una vida tremendamente estropeada atrás, con historias y recuerdos francamente abrumadores, pero que sabemos el Señor se encarga de poder darnos la solución y sus respuestas propicias para saber cómo actuar en la actualidad. Puede ser que llegues a la vida cristiana con historias matrimoniales, maritales, escenas también que dejan atrás varios rastros que claramente han afectado y afectan profundamente tu vida. Y Dios se encarga también de regular claramente a través de la palabra cómo debería ser tu actitud o tu accionar frente a aquello. Es evidente que todo esto está implicado en preguntas que tenían que ver con la moralidad y el contexto que los corintios vivían. Usted debe saber, no solamente tenías grandes grupos dentro de la iglesia que llegaban con un trasfondo bien pervertido, producto de lo que era el entorno sexualizado en el cual estaba la ciudad de Corinto, con todo lo que implicaba. Y también, por otro lado, algunos que rechazando absolutamente cualquier lógica física, estaban aún pensando que el celibato o la castidad era algo que debía ser asumido sin reconocer que su propia mente seguía siendo inmoral, seguía sin ser tratada.
Por lo tanto, el Señor nos permite ir respondiendo algunas de las preguntas descritas en el relato y en particular apreciamos en nuestro último tiempo juntos la pregunta sobre la visión correcta de la práctica sexual. Y aprendimos a través de los primeros versículos allá, en primer lugar, que es completamente inadmisible dentro de la soltería. Dios ha dicho que la sexualidad es buena, es tremendamente buena. Él la diseñó, Él la creó, Él nos bendice cada vez que somos obedientes en la ejecución correcta de esta. Y claramente ha dado un montón de propósitos para poder gozar de ella, pero también ha regulado el contexto en donde ésta es tremendamente bendecida, en donde ésta es francamente un tremendo honor, el estado honroso del matrimonio. Y allá es donde tú y yo debemos saber, es el lugar donde Dios desea que podamos enfrentar lo que significa la plenitud de la sexualidad con la persona que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. Pero fuera de ese marco, cualquier lógica es absolutamente inadmisible. Y el Señor ha dicho allá a través de las palabras de Pablo, bueno, es al hombre no tocar mujer, asumir una realidad consistente de pureza, reconocer la necesidad de estar permanentemente recordando que los fornicarios y los adúlteros los va a juzgar el Señor. También aprendimos que es indispensable dentro del matrimonio y Pablo se encarga de regular eso de una manera tremendamente clara. Él menciona que no es la idea que tú y yo estemos batallando moralmente y no entendiendo que hay un privilegio hermoso, ese privilegio de poder establecer un vínculo marital con alguien, un compañero o una compañera de vida con quien vas a estar disfrutando y gozando de los desafíos y los deleites de lo que involucra la vida matrimonial. Y allá puedes gozar de aquello, entendiendo que hay un deber conyugal establecido, que nos debemos el uno al otro, que mi cuerpo te pertenece, que tu cuerpo me pertenece y juntos estamos pensando en la manera en cómo podemos agradarnos mutuamente y disfrutar de todo aquello que el Señor sabiamente ha diseñado. En ese contexto, como es indispensable dentro del matrimonio y como cada una de las virtudes preciosas que el Señor diseñó para gozar en el marco familiar, esta debe ser permanente, recurrente, debe ser parte de nuestro, es decir, constante caminar como matrimonio en el Señor. También hay una siguiente pregunta que podemos apreciar a través del relato, y esta es la que va a tomar nuestro tiempo en esta ocasión, si el Señor así lo permite. Y tiene que ver con la visión correcta para quienes en un momento de sus vidas estuvieron casados, pero llegan ahora al Señor en una condición de soltería. Acompáñeme por favor allá en su Biblia, los versículos 8 y 9. 8 y 9, la palabra del Señor dice así. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, una lectura superficial o normal sobre este texto nos va a llevar a concluir que Pablo está escribiéndole allá específicamente a dos grupos específicos de personas. Tienes allá, en primer lugar, los solteros, aquellos que no se han casado nunca, sería la alusión natural que asumimos, y por otro lado tienes a las viudas, aquellas personas que en un momento específico estuvieron casados, pero que perdieron a su cónyuge, es decir, por alguna circunstancia específica. Pero cuando vamos al detalle de las palabras nos damos cuenta de que hay una especificación que Pablo está haciendo en particular con este grupo llamado solteros. Y cuando podemos comprender eso nos damos cuenta de lo precioso y lo rico que es el Señor para darnos información suficiente en cada faceta que es necesario que nosotros podamos conocer. Permítame decirlo de esta manera. En 1 Corintios capítulo 7 tenemos 4 tipos de personas específicas descritos allá a lo largo de todo el relato. Tenemos allá claramente manifestadas a casadas, a viudas, a personas solteras y también tenemos la mención de doncellas. Déjenme mostrarles eso, decir rápidamente para que podamos estar en el mismo sentir. En el versículo 8, nota que la mención es muy explícita. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo. Entonces tienes allá solteras y viudas descritas. Si tú avanzas en tu Biblia, por favor, versículo 34. Versículo 34. Capítulo 7, versículo 34, el texto bíblico señala allá. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Hay una mención específica de la doncella siendo contrastada acá de manera particular con la casada. Y si avanzas allá al versículo 39, de manera explícita aparece otra vez la mujer casada que está ligada por la ley mientras su marido vive. Por lo tanto, si notas el pasaje, te das cuenta que Pablo se está dirigiendo allá a 4 grupos de personas
distintas, específicas, cada una en particular. Ahora, para nosotros no es tan difícil llegar a ciertas conclusiones. Sabemos que la persona casada es aquella persona que en ese momento se encuentra bajo el pacto matrimonial. Sabemos que la persona viuda es aquella persona que ha perdido a su cónyuge, por lo tanto se encuentra en aquella condición, en aquel momento. Pero cuando pensamos en solteras y doncellas, personas solteras o doncellas, pensamos muchas veces que son términos francamente intercambiables. Podemos pensar que está hablando de la misma persona. Pero no es eso lo que está sucediendo allá. Pablo, de hecho, utiliza una palabra distinta para cada una de ellas. Quiere hacer una diferencia entre lo que significa la realidad de cada una y, naturalmente, con eso enseñar muchísimo a aquellos que estamos aprendiendo sobre su palabra. En primer lugar, el término para doncella usado por Pablo es un término partenoi que hace referencia a una persona que nunca se ha casado, un soltero que nunca se ha casado. Y tienes allá esa palabra. Pero cuando miras la palabra soltero específicamente, no utiliza la misma palabra en el griego, sino que utiliza otra, agamos, que es una palabra compuesta, gamos, que habla de matrimonio, a, que está adelantándose a esta palabra ya, colocándose al comienzo, negando la realidad. La idea sería como no matrimonio, no casado, no en una realidad matrimonial. La idea básicamente tiene que ver con una diferencia entre aquella persona que nunca se ha casado, una doncella, y aquella persona que en ese momento no está casada. Y hay una diferencia, Ahora, una de las cosas interesantes con respecto al estudio de esas palabras es que vas a notar que Pablo solo utiliza esa palabra hagamos 4 veces. Es decir, de hecho, todo el Nuevo Testamento se utiliza solamente 4 veces, es Pablo, y es en el capítulo 7 de 1 Corintios. Por lo tanto, es el propio texto que tiene que ayudarnos a nosotros para poder discernir específicamente cuál es la diferencia radical, a quién se refiere específicamente cuando está hablando de un grupo o de otra en esta diferenciación de solteras y doncellas. Ahora, cuando pensamos acá, notamos que claramente Pablo está haciendo una clara separación entre aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de estar en un vínculo marital y se han mantenido en aquella realidad específica tal como describe el texto, pero también por otro lado aquellas personas que en ese momento no están participando de la vida marital, por lo tanto es muy probable que sí lo evidenciaron en un momento particular de sus vidas. Ahora, permíteme ayudarte con eso. Cuando miras el texto, te das cuenta que hay una diferencia. Tienes un grupo aquí de personas llamados solteros y sabemos que, es decir, no son lo mismo que las doncellas, tal como he mencionado, porque el uso de la palabra es distinto y porque particularmente el tiempo de su soltería también es diferente. Leer el pasaje del versículo 32 al 34 de la Biblia de las Américas probablemente puede ser de gran ayuda para mostrar allá cómo de buena manera el texto hace la separación. Es decir, leo para ustedes, la palabra del Señor dice así: mas quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos, y la mujer que no está casada, note, y la doncella, se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Notas allá la diferencia de eso? Es bien, pero bien interesante. Lo que está sucediendo allá específicamente es que hay una gran, es decir, distancia en 2 grupos. En primer lugar, versículo 34 dice, y sus intereses están divididos. La mujer, note que no está casada, y la doncella. 2, es decir, grupos diferentes. Uno, haciendo una alusión diferente o distinta, remarcando a aquella persona que en ese momento no está casada, por lo tanto en ese momento está soltera, y aquella persona que siempre ha estado soltera, y ambas tienen la misma meta, la meta de servir al Señor, honrar al Señor, adorar al Señor con todo lo que significa su ser particular allí. Ahora, si esa es la conclusión, entonces, ¿a qué se está refiriendo específicamente el relato? Y bueno, una forma clara de poder asimilar aquello tiene que ver con el contexto del pasaje. Cuando lees el versículo 10 y el versículo 11 se hace tremendamente explícito que Pablo va a tratar el asunto de la separación y va a hablar específicamente de las maneras, las formas y claramente también las demandas establecidas por el propio Señor Jesucristo para enfrentar lo que significa nuestro compromiso matrimonial, marital. Cuando miramos particularmente esta realidad descrita, ya nos damos cuenta que el grupo de personas que están siendo, es decir,
animadas por Pablo a vivir de manera recta son específicamente, en este caso, las personas que se han divorciado, las personas que se han separado. Esta era una realidad común en los corintios. Usted debe saber, parte de lo que era normal en el tiempo bíblico era generar esta idea de carta de repudio, de separarse de tu cónyuge en muchas ocasiones sin causas, es decir, razonables. Es decir, francamente pensando en que ya no eres la persona que me interesa, ya no eres la persona que me hace feliz. Motivado en muchas ocasiones simplemente por el mero egoísmo. Muchas personas llegaban en esa condición a la iglesia de Corintio y la gran duda que tenían era, bueno, francamente, llegando en esta condición, ¿cómo? Es decir, ¿debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál debe ser la realidad o el estatus en el que debo permanecer? Y cuando miras el relato, claramente te das cuenta, es decir, Pablo quiere enseñarles cómo debería ser, la manera en cómo deberían moverse. Dije en primer lugar, hay una diferencia entre lo que significa la soltera y la doncella. La doncella siempre ha estado en esa condición, la soltera está soltera en ese momento. Y también sabemos, por descarte natural del texto, que la mención del versículo 8 hace una diferencia entre aquella persona soltera y la viuda. Por lo tanto, esa persona que aparece descrita ya es alguien que no está casada en ese momento, pero no es porque se murió su cónyuge. Por lo tanto, no tienes otra opción. Francamente, llegas a la conclusión natural. Hablamos específicamente de personas separadas. Por lo tanto, Pablo va a ocupar esta porción específica para responder a las personas que se encuentran en esa condición, tanto aquellos que están solteros en ese momento porque fueron, es decir, separados o se divorciaron antes de llegar a Cristo, como aquellas personas que perdieron a su cónyuge por la muerte y que están ahora también en Cristo. Y la pregunta ¿es posible volver a casarse? ¿Es posible, es decir, establecer otra vez un vínculo si estoy en esa condición? Y Pablo va a responder a aquello. Otra vez, acompáñeme, versículos 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo señala a los solteros por causa de una separación antes de llegar a Cristo, como a los viudos, quienes han perdido a su cónyuge, dos consideraciones muy importantes. La primera, necesitas apreciar la importancia de conservar consistentemente tu soltería. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo afirma en el texto que es una buena realidad el hecho de asimilar que si Dios te llevó a Él por medio de Cristo en una condición de soltería, ya sea que estés en el caso del divorcio o en el caso de la viudez, quedarte en esa condición y aprovechar lo que significa la vida del servicio para el reino de Dios. Establecer que una buena posibilidad es que Dios francamente te llamó a sí mismo en esa condición para que puedas honestamente en esa condición servirle en integridad y en verdad, servir libremente el reino de tu Señor en el contexto en el cual Él te ha puesto. En ese sentir, Pablo utiliza su propio ejemplo para animar a las personas a que puedan quedarse en aquel estado. De hecho, le dice que bueno le fuera quedarse como yo. Y eso es bien, pero bien interesante. Es porque de una manera específica Pablo está ligando su realidad a la realidad de este grupo de personas. Él no hace esto cuando habla de las doncellas, muy interesante. No hace esto cuando habla de aquellas personas que nunca establecieron un vínculo con alguien. Está haciendo su ligación específica con aquellos que en algún momento tuvieron un vínculo, pero que ahora no lo tienen. La conclusión natural del texto es que Pablo evidentemente está soltero en ese momento, es obvio. Y ya va a decir algunas cosas en cuanto a lo que significa la libertad de movimiento que él tiene y la posibilidad que tiene de impactar a otros a través de esa misma libertad, ¿sí? Las preocupaciones naturales que alberga una familia. ¿Pero por qué? Él precisamente está utilizando este grupo de personas para generar su comparación. Y una conclusión muy natural sería, porque Pablo en algún momento de su vida estuvo así casado. Usted debe saber que cuando miramos la Escritura nos da algunas luces importantes de lo que significa el carácter y la condición de Pablo antes de Cristo. Sabemos que Pablo se presenta a sí mismo como una persona modelo dentro de lo que era la lógica hebraica, tremendamente legalista, pero aún así siendo un modelo de esa realidad. Él se describe allá en Filipenses capítulo 3 como hebreo de hebreos, pero otra de las descripciones que hace es que él era un fariseo. Y tú debes saber que para ser un fariseo o miembro del Sanedrín, tú tenías que ser casado. La norma del Talmud judío decía que era deshonroso que un hombre no estuviese casado. Y francamente, alguien que quería ser un modelo virtuoso de lo que era ese legalismo, difícilmente se alejaría de aquella realidad
sino más bien la viviría. De hecho, él dice que mostraba mucho más celos por las tradiciones de sus antepasados que el resto, allá en Gálatas capítulo 1, versículo 14. Por lo tanto, es muy difícil pensar que Pablo haya llegado al lugar que llegó con toda la preponderancia que tuvo, si francamente no tuvo algo que habría sido un gran ataque de sus enemigos dentro del poder del Sanedrín. Y básicamente era el hecho de estar casado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con su esposa? Es porque cuando llegamos a este lugar nos damos cuenta de que allá no está. Y cuando luego en 1 Corintios 9 él habla del derecho que tienen los apóstoles, entre otras cosas, de tener una esposa, de tener una mujer, él claramente asume allá que no la tiene, que tendría el derecho de hacerlo si quisiera, pero naturalmente no lo va a usar, porque tiene una meta, un fin, un propósito establecido de parte de Dios. Y hermanos, no sabemos realmente qué pasó. La palabra de Dios no nos da luz al respecto, pero es una gran probabilidad que una de estas dos cosas que aparecen descritos acá como condiciones del hombre fueron elementos que él tuvo que experimentar. Ya sea que haya enviudado y su esposa haya muerto y Dios le haya permitido enfrentar el resto de su vida en Cristo ahora, entregado completamente para Él y su servicio, recibiendo este don precioso para poder estar, es decir, involucrado activamente en su verdad. Y otra opción es que eventualmente su esposa le haya dejado o haya sido parte de un divorcio antes de llegar a Cristo. De hecho, esta postura básicamente se refuerza luego cuando ves el versículo 15 y notas que él menciona ya la realidad de una persona que conoce a Cristo y que el incrédulo no soporta esa condición y que decide dejarle precisamente por ser cristiano. Y hermanos, no lo sabemos, francamente no lo sabemos. Pero creo que es bueno que tú y yo podamos apreciar que honestamente hay en Cristo una posibilidad preciosa de esperanza, una posibilidad preciosa de una vida distinta, correcta en Él, una vida en donde Él comienza a partir de su obra de salvación en nosotros a cambiar absolutamente todo y a corregir absolutamente todo. Que en momentos específicos de la vida, francamente, fueron nebulosos. Hay una realidad que Pablo desea enfatizar a través de esta primera mención, y es que si puedes mantenerte en esa condición como llegaste, ya sea que antes hayas estado separado o que antes hayas perdido a tu esposo o tu esposa y puedes servir al Señor, no dejes de hacerlo, no dudes de hacerlo, no claudiques en hacerlo. Acompáñame en su Biblia, por favor, al libro de Lucas, capítulo 2. Hay historias preciosas en la palabra del Señor que nos ilustran muy bien aquellas enseñanzas que Dios espera queden marcadas con fuego en nuestra vida. Y acá hay una de las escenas preciosas de la Biblia hablando de lo que fue la presentación de Cristo a los 8 días de su nacimiento. Y vemos allá a dos personas mayores que son resaltadas en el texto, personas que tenían la esperanza clara en el Mesías, la esperanza marcada en quién sería el Señor que iba a libertar de manera correcta a través de la liberación del alma a quienes le creían. Y tienes allá una mención tremendamente importante de Simeón, que tiene el privilegio de recibir y conocer a este Mesías del cual tanto había hablado, del cual tanto había dicho, a quien tanto había esperado. Pero también hay una mención preciosa de una mujer en el relato, una mujer llamada Ana. Acompáñeme allá a los versículos 36 en adelante. La palabra del Señor dice lo siguiente: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora, nota lo que está pasando allá. Hay una descripción muy específica. Por alguna razón, Dios quiere darnos algunas luces importantes para apreciar de esta hermosa mujer. Tienes allá a Ana, que logró estar casada con su marido 7 años de matrimonio, hasta que su esposo murió. Pero luego de morir, el texto bíblico menciona que por 84 años, note, 84 años, ella no pensó hacer otra cosa mejor que servir al Señor y hacerlo en el templo.
de estar sirviendo al Señor con toda devoción. El texto nos da no tanta información, pero la suficiente para decirnos cosas poderosas en relación a lo que significa estar disponible para entregarse con todo el ser al servicio de Cristo. Vemos en esta mujer de varios años una tremenda teología, a diferencia de muchos en el contexto de Cristo que realmente nunca lograron discernir quién era Él. Es impresionante la cantidad de gente que nunca logró reconocer que Él era el Mesías. Ella sí sabe quién es y está diciéndole a todo el mundo quién es. No guarda silencio al respecto. Claramente hay un ejemplo precioso de gratitud. Dice la palabra del Señor que estaba agradecida, daba gracias a Dios presentándose allá en el templo. Y también menciona el texto bíblico que hay una devoción que se hace latente a través de ayunos, oraciones y servicio día y noche en el templo. Note, la Biblia no menciona que para ella era un obstáculo la edad para servir al Señor. La Biblia no menciona que ella está lamentándose por el hecho de no haber podido nunca más establecer un vínculo marital o sexual con alguien. La Biblia no describe en ningún sentido de que su vida estaba vacía, pero la Biblia sí muestra dónde se llenó su vida. Y yo debería decir que muchas veces en cualquier proceso de soltería, sea el estado en el que te encuentres de soltería, una razón por la cual todo parece distorsionado, nebuloso, oscuro, es porque no ocupo el tiempo en lo que debería ocuparlo. Y francamente tienes mucho que podrías hacer en pos de la honra de Dios, en pos de su gloria, en pos de su causa. Mis hermanos, si puedes honrar a Dios con tu soltería y ser puro allá adelante, sigue así. Entrega tu vida al Señor, vive para Él, goza de lo que significa la devoción, la buena teología, la riqueza, de lo que involucra el hecho de poder describir día y noche sobre el Redentor de Israel, el Redentor del mundo. Pero Pablo señala algo más. Mira el versículo 9, si vuelves allá, 1 Corintios, capítulo 7. 1 Corintios, capítulo 7. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y allí tienes un fuerte imperativo. Ese imperativo es, bueno, básicamente, cásate. Tienes allá entonces un contraste bien interesante. Pablo está diciendo, si llegas al Señor en esta condición de soltería, estuviste casado, ya sea porque estuviste en un momento casado y tu cónyuge murió, o porque fuiste parte de un divorcio, te separaste antes de llegar a Jesucristo, debes saber que tienes dos alternativas. Te quedas así, pero siendo consistente, consecuente, viviendo para el Señor de la manera correcta, tal como Pablo lo hace, o te casas. Y dice el texto bíblico de manera muy explícita, porque mejor es casarse que estarse quemando. Y es evidente que ese estarse quemando no está hablando del infierno, ¿no? Yo creo que ustedes ya entienden, ¿sí? Sino más bien es quemarse, arder de deseo. Básicamente sería ya la idea. La idea es arder de pasión, específicamente allá. Pablo está lanzando una advertencia muy interesante que tiene que ver con esto de estar preso en un camino de pecado y no hacer lo correcto frente a aquello en lo cual Dios es tremendamente directo. Y hay varias aplicaciones a priori que tú y yo podríamos desprender de un pasaje como ese. Obviamente, esto tiene que hacernos pensar y evaluar en cuanto a lo que significa en estos largos procesos de compromiso, de noviazgo, eternos procesos de compromiso y de noviazgo antes del matrimonio. Es que si ya estás en ese proceso, es obvio, no tienes el don de continencia. Por lo tanto, no quieres tentar tu propia carne, no quieres exponerte de manera impropia, no quieres avanzar de una manera que es incorrecta. Quisiera francamente poder avanzar rápidamente en aquello en donde Dios es tremendamente claro, Debería señalar también que esto nos hace pensar sobre ese principio de las citas tan, comunes que se generan en la adolescencia, estos pololeos, en donde pensamos muchas veces que no tiene nada de malo que nuestros hijos pequeños puedan establecer un vínculo con otro. Total, simplemente están probando. Y luego llega el momento en donde finalmente se van a casar, probablemente en varios años más, muchos años más.
¿Tiene sentido, francamente, empezar a prender la chispa de lo que sería aquello que terminará ardiendo en pasión en poco tiempo, simplemente porque creo que vale la pena que experimente? Debería decir, si no tienes claro la idea de lo que significa el matrimonio, si realmente no estás dispuesto a casarte con esa persona en el momento que Dios lo determine, y eso es lo antes posible, porque no quieres deshonrar a tu Señor, no tiene sentido que establezcas una relación pasajera, temporal o aún con cierto nivel de compromiso siendo un adolescente, ni tampoco tiene sentido que como padre pienses que es una buena idea empujar a tus hijos en una lógica como esa, cuando francamente sabes hay una gran distancia en lo que significa aquello para llegar al matrimonio. ¿Quieres que realmente disfrute la plenitud de lo que Dios tiene para él o para ella? Lo que necesitas hacer es cuidarle, cuídale. La palabra del Señor también nos podría ayudar a sacar una aplicación práctica en cuanto a lo que significa cualquier relación en donde el contacto físico nos parece interesante, en donde nuestra carne se ve estimulada de alguna u otra manera. Y es obvio que si el punto allá es que no hay que quemarse como asunto del cual debemos escapar y hay que escapar correctamente de aquello, bueno, tampoco quieres en la práctica jugar con fuego mientras estás en cualquier etapa de tu vida. Es que es el propio libro de Proverbios que nos enseña eso, ¿no? ¿Jugará el hombre en sus senos con fuego sin que sus vestidos ardan? Y francamente no ocupamos el léxico en nuestro propio lenguaje. Es decir, si juegas con fuego te vas a quemar. Bueno, no juegues con fuego, es el punto. Es decir, no empieces a prender la chispa anticipadamente, no trates de esforzarte en prolongados tiempos innecesarios. Si francamente sabes que te vas a casar en 3 años más, mejor sigan de amigos, disfruten la amistad. Porque si realmente le amas, vas a esperar. El que creó el amor dijo eso, ¿no? El amor todo lo espera. Pero si no estás dispuesto a esperarlo y aún dice que le amas, bueno, francamente, es decir, estás en una sintonía incorrecta. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y mire, es muy interesante porque muchas veces cuando hablamos de la persona que Dios tiene para nuestra vida, nos referimos a esa persona como la voluntad de Dios. Oramos por la voluntad de Dios. Señor, oro por la voluntad para mi vida, ¿no? Y en algunas ocasiones queremos ayudar a Dios y le ponemos, es decir, una figura física, ¿no? En la oración, ¿no? Pero Dios es muy claro para decir que la voluntad de Él es explícita, la voluntad de Él es tu santificación. Por lo tanto, no estás en su voluntad, por más que tengas a la persona que soñaste al frente. Si nada de eso es santo, si nada de eso es puro, estás distanciándote de aquello que Dios no quiere que te distancies. Dice el texto bíblico allá, pues la voluntad de Dios es para vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, note, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Es decir, si tu vida con alguien no tiene ninguna diferencia con la relación que tienen los gentiles afuera, bueno, francamente tienes un problema. Porque el Señor es vengador, dice el texto, es muy interesante, nadie agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación, Y hermanos, es tremendamente necesario que en asuntos como estos nosotros podamos francamente meditar la práctica de nuestras vidas, las acciones concretas de nuestra vida, cómo estamos en la práctica viviendo en relación a aquello que el relato nos demanda. El punto de Pablo entonces es, necesitas apreciar que si realmente en tu vida hay elementos que están haciendo activar esta pasión, necesitas asumir con eso que es el tiempo en donde debes ver cómo puedes aplicar correctamente aquello en el contexto correcto. Y eso es, naturalmente, el matrimonio. Por lo tanto, la respuesta natural de Pablo sería, si tú llegaste viudo a Cristo o si tú llegaste separado a Cristo, no hay ningún obstáculo para que puedas hacer la práctica, establecer un vínculo con otra persona mientras sea en el Señor, dirá Pablo más adelante, porque francamente tienes ahora la oportunidad de hacerlo si notas naturalmente que debes hacerlo, Hermanos, cuando nos negamos a controlar nuestros cuerpos de manera santa, cuando no estamos dispuestos a actuar de manera honorable, lo cierto es que no solamente vamos a activar nuestra lujuria, sino que vamos a activar fácilmente la lujuria de otro.
El diseño de Dios es que aquellas personas que arden en un momento específico de su vida, y eso se hace palpable, obviamente puedan mantener sus deseos bajo control. Y el lugar propicio que Dios diseñó para que esos deseos se mantengan bajo control es en la fidelidad, la hermosura, la honradez, la maravilla del matrimonio. La soltería es un estilo de vida perfectamente aceptable, dice el Señor. Y si puedes ser consecuente con eso, tienes que vivirlo, tienes que gozarlo, tienes que disfrutarlo. Pero si francamente no puedes hacerlo, no debes eludir el privilegio precioso del matrimonio. Mire, bien interesante, porque es en ese contexto en donde Pablo va a decir más adelante en Timoteo, precisamente a las viudas, que es un grupo de personas solteras, es decir, lo siguiente: quiero pues que las viudas jóvenes, note lo que dice, se casen. Y eso es bien interesante, es un imperativo, ¿no? Es bien llamativo, ¿no? Quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Bien interesante, todo el pasaje, usted puede leer eso con detalle después, habla de personas específicas dentro de la congregación. Cuando habla de las viudas, habla específicamente del rol de las viudas para edificar la iglesia e incluso la posibilidad preciosa de la iglesia de sostener, de cuidar a las viudas, que verdaderamente lo son, dice Pablo, hablando de aquellas viudas que realmente son consecuentes con su viudez, es el punto. Ahora, él hace una mención específica acá de las viudas jóvenes, aquellas que en momentos de su juventud perdieron a su marido. Y él dice, miren, es decir, realmente es mejor que se case. Críen hijos, gobiernen su casa y no le den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Notan lo práctico que es la palabra del Señor? Es el plan de Dios que las mujeres jóvenes que perdieron a su marido se vuelvan a casar. El punto es ser protegidos de cualquier tipo de vida que es ajena a la realidad que Dios esperaría que viviesen. Ser protegidas de cualquier fuerte deseo que se pueda aplicar incorrectamente. Y de hecho, el contexto allá mostrará cómo algunas mujeres, actuando incorrectamente por no hacer lo que tenían que hacer, terminaron por generar un gran daño en lo que era la moralidad de la propia iglesia. Si tienes la posibilidad de casarte, de anhelar y disfrutar de la realidad de hijos, es decir, no está mal que lo hagas. Y el consejo bíblico sería entonces, cásate, cásate. Mis hermanos, Dios está describiendo de una manera muy práctica cuál es la manera en cómo nosotros deberíamos apreciar ese estado de la soltería. Un estado de la soltería en donde estamos ahí, y este es el punto a tratar en este pasaje, después de no haber estado ahí en un momento. Y Cristo quiere mostrar con eso una lección que debe ser muy gráfica para nosotros. Luchamos muchas veces con lo que significa la realidad del pasado y en algunas ocasiones hay preguntas que son complejas y me ha tocado en algunas ocasiones. Pastor, yo me casé 3 veces antes de llegar a Cristo. ¿Qué hago? Y tienes allá luchas para responder aquello, ¿no? Es porque de alguna manera si no vas a la palabra del Señor y tratas de pensar lógicamente cuál sería la oportunidad o la opción que tienes allá, te das cuenta que puedes empezar a disvariar en aquello que de pronto puedes sentir, pero que no necesariamente es aquello que ha sido establecido por el Señor. Obviamente, si estableciste vínculos antes de tu vida con Cristo y todo eso terminó en un momento específico, por sea cual sea la razón, estabas permeado de absoluto pecado, por lo tanto cualquier razón sería evidentemente incorrecta o motivada o estimulada por el pecado. Lo cierto es que no te desligas de las consecuencias ni tampoco de las responsabilidades. Pero si estás en Cristo, tienes la posibilidad de comenzar una nueva vida en Cristo. Y tienes el privilegio y la oportunidad gloriosa de poder vivir correctamente para Él a partir de lo que ha sido su construcción en tu vida, redimiéndote y dándote la posibilidad de poder asumir que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. La oportunidad de poder quedarte en la condición en la que estás, como el propio Pablo dirá con detalle en la porción de los versículos 17 al 24 más adelante. Tu vida en Cristo comienza desde Cristo y necesitas entonces empezar a vivir en coherencia con lo que eso significa. Y entonces puedes casarte y la respuesta es sí, puedes casarte. Y necesitas apreciar lo que está descrito allá en el texto. Y si me acompaña por favor al versículo 39, tomar también lo que significa las advertencias al respecto. La Biblia menciona allá en capítulo 7, versículo 39, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Si eres creyente, puedes casarte, debes casarte con alguien en el Señor, dice el texto. Por lo tanto, no quieres volver a caer en los mismos errores, ¿o no? De antes, en donde ni tú ni la otra persona estaban en el Señor. Y allá, una gran oportunidad para ver cómo el Señor se encarga de ordenar las relaciones
y de poder regular correctamente aquellos elementos en donde tú y yo debemos estar en sintonía con lo que Él ha establecido. A lo largo de 1 Corintios 7, el apóstol Pablo va a responder varias preguntas. Va a decir, ¿qué pasa con el divorcio? ¿Se debe hacer? ¿Se puede hacer? ¿Por qué cosa se puede hacer? ¿Puedo casarme realmente? Si estoy, es decir, siendo un incrédulo y yo llego a Cristo y mi esposo no llega a Cristo, ¿tengo derecho a dejarlo o tengo que mantenerme con él? Es decir, si realmente hay una situación que amerita, es decir, la separación, ¿existe en la Biblia? ¿Cuáles son esas razones específicas determinadas allá? Y bueno, todo eso es parte de lo que el apóstol Pablo se encargará de enseñarnos a través del resto de lo que vamos a poder ver en las próximas semanas, si es así su voluntad. Por lo tanto, no se lo pierda a la misma hora, el mismo canal, el mismo escenario. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra y poder ver cómo tú te encargas de decir lo que tenemos que saber, Señor. Te agradecemos enormemente por eso, Padre, es porque tenemos muchas preguntas, Señor, muchas motivadas por nuestra propia realidad. Es que es evidente, Señor, que tú sabes, estamos permeados por un montón de contextos, entornos, situaciones, Señor, y quisiéramos hacer lo correcto en todo. Y aunque sabemos que nuestras carnes muchas veces se va a resistir a eso, queremos, Señor, pedir de tu gracia, de tu ayuda propicia, de tu sabiduría para no claudicar y no desviarnos ni un milímetro, Señor, de aquello que has determinado. Señor, ayúdanos a prestar atención a tu voz y poder, Señor, de una manera muy clara, no solamente aplicar correctamente hacia nosotros toda tu verdad y también todos los principios que podemos rescatar, preciosos principios que rescatamos de tu verdad, sino también, Señor, de poder animar a nuestros hermanos cuando hablamos con ellos y sabemos que pueden estar en cualquiera de estas situaciones que tu palabra describe, y ayúdanos a estimularles a la verdad. Es porque no solamente tú nos demandas qué hacer, sino que nos das también la gracia necesaria para poder hacerlo. Y queremos, Señor, descansar en esa gracia. Y queremos, Señor, ser fieles a ti. Gracias, Dios, por tu santa verdad. En el nombre de Jesús. Amén.